hablar sobre los hogares cristianos. Por eso cantamos ese himno, Vino Perfecto. Hemos dicho que Cristo es nuestra vida. Hemos dicho que esa vida que hemos recibido de Cristo está escondida con Cristo en Dios. También hemos visto que la Escritura nos lleva a pensar, a enfocarnos en las cosas que están arriba y no en las cosas de la tierra. Ahora el Espíritu Santo de Dios, a través del apóstol Pablo, va a describirnos en parte, no todo, pero en parte, cómo deben ser nuestras relaciones y nuestra conducta en nuestros hogares cristianos. Cuando nosotros hacemos morir lo terrenal y afirmamos en nosotros lo celestial. Colosenses capítulo 3, versos del 18 al capítulo 4, verso 1. Dice, esposas estén sujetas a su esposo como conviene en el Señor. Esposos amen a su esposa y no se amarguen contra ella. Hijos obedezcan a sus padres en todo porque esto es agradable en el Señor. Padres, no irriten a sus hijos para que no se desanimen. Siervos, obedezcan en todo a sus amos humanos, no sirviendo solo cuando se les está mirando, como los que agradan a los hombres, sino con sencillez de corazón, temiendo a Dios. Todo lo que hagan, háganlo de buen ánimo, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibirán la recompensa de la herencia. A Cristo el Señor sirven. Pero el que comete injusticia recibirá la injusticia que haga, porque no hay distinción de personas. Amos, hagan lo que es justo y equitativo con sus siervos, sabiendo que también tienen un amo en los cielos. Afirmamos nuestra vida celestial y se muestra esa afirmación a través de nuestra conducta de Cristo o en Cristo en el hogar. Y Pablo habla acerca de las relaciones que nosotros como nueva creación, como llama la Escritura, el nuevo hombre, porque existe el hombre y el no hombre, y eso es algo que podemos discutir más adelante en un momento dado. ¿Cómo el nuevo ser debe relacionarse con las demás personas? En Colosenses capítulo 3, el verso 18, dice, esposas estén sujetas a su esposo como conviene en el Señor. Cuando miramos el original, el verbo griego significa sujetarse a sí mismo. En otras palabras, la mujer, la esposa, se somete al esposo voluntariamente. No es algo que es impuesto, no es algo que es obligatorio, no es algo que hay que empujar a que la mujer cristiana se sujete voluntariamente. Es una actitud voluntaria de ceder, de cooperar, de asumir responsabilidades, de llevar una carga. ¿Por qué? Porque conviene. Conviene en el Señor.
Y eso de que conviene es como corresponde en el Señor, como debe ser, como lo es lo debido. Tanto el hombre como la mujer debe mostrar continuamente a su cónyuge respeto y honor. El respeto y honor que establecen las Escrituras. Aunque tu cónyuge lo merezca o no lo merezca. Yo recuerdo a mi hermana en un momento determinado decir, yo tenía al principio que con su esposo, o Erasmo había sido un nuevo creyente y estaba en el proceso de madurar. Ahora Erasmo es una persona madura en Cristo. Y yo le decía, pero la Biblia dice que necesitas sujetarte, yo sé que él es la cabeza del hogar, porque Dios me lo dice, pero esa cabeza está loca. Ahora cuando ella oiga este mensaje y él oiga este mensaje me van a quemar, pero bueno, se lo dijo. Porque es un buen ejemplo. ¿Merece el esposo que te sometas? Tal vez sí, tal vez no. Pero la Escritura dice que te conviene. Que conviene en el hogar cristiano esa sujeción que es voluntaria. No es bajo coerción, no es bajo dominio. ¿Ok? Todas las amonestaciones bíblicas con respecto al matrimonio se arraigan en este principio, en el principio del respeto y el honor como conviene en el Señor. El esposo, cualquiera que sea su conducta, siempre va a tener la posición de la cabeza de la esposa, porque así Dios lo estableció. Y debe ser tratado con respeto todo el tiempo, se lo merezca o no se lo merezca. Alguien puede decir, pero ¿y si es un esposo maltratante, es un esposo abusador? Bueno, la mujer tiene que voluntariamente determinar en qué área se puede sujetar a su esposo y en qué áreas Dios no quiere que ella se someta a su esposo, porque Dios no quiere tampoco que tu vida corra peligro. Pero hay también para los esposos, ¿no? Dice, esposos amen a su esposa y no se amarguen contra ella. Esa palabra de amar a la esposa viene del griego agapao, que viene del griego también ágape o agape, que es ese amor incondicional que siempre da la bienvenida y que muestra cariño. El amor ágape ama mucho, no tiene límites, no pone condiciones. Busca el mejor y el más alto bienestar de la persona amada. Es estar bien complacido, es estar contento con tu esposa. Y este es un llamado a la forma más elevada de amor que se ofrece de manera desinteresada. No se amarguen contra ella. La forma de este verbo griego se traduce mejor, deja de ser amargo. Deja de ser amargo o no tengas el hábito de ser amargo. Los maridos no debemos ser duros o enojados con nuestras esposas. Cuando estamos amargados, nuestra reacción a otros es siempre ruda, es tosca, es grosera. Nos amargamos porque estamos frustrados. ¿Y por qué estamos frustrados? Nos podemos preguntar.
porque las demás personas no se comportan ni piensan como yo creo que deben pensar y como yo creo que deben conducirse. Nosotros exigimos, y cuando nuestras exigencias y expectativas no se cumplen, nos amargamos, y cuando nos amargamos, nos enojamos. La persona amargada siempre está irritada. La persona amargada no tiene paz. Nuestra tendencia natural es evitar contacto con las personas que están irritadas, contra las personas que no tienen paz, contra las personas que están llenas de amargura. Y nosotros como esposos necesitamos también entender y comprender que cualquiera que sea la conducta de nuestra esposa, ella es una heredera igual que nosotros, de la gracia de Dios. Y nosotros como esposos debemos concederle el lugar más alto honor y de privilegio especial. Alguien ha dicho que a ella hay que tratarla como un vaso delicadísimo y no como una lata de basura vieja. A los hijos obedezcan a sus padres en todo porque esto es agradable en el Señor. Cuando dice en todo, es en todo. No hay excusa para que los hijos no obedezcan a los padres, excepto, y este es el límite, cuando los padres le exigen a sus hijos lo contrario a la palabra de Dios, lo contrario a la voluntad de Dios. Por ejemplo, algunos niños pueden actuar en contra de los deseos de sus padres, incluso para poder venir a Cristo y recibirlo como Señor y Salvador. En el verso 21 dice, padres, no irriten a sus hijos para que no se desanimen. También la palabra puede ser traducido como no exasperes a tus hijos. Y esta palabra tiene la connotación de no provocar ni irritar a tus hijos. A veces que queremos ejercer control sobre nuestros niños, sobre nuestros hijos, y nos olvidamos que nuestros hijos no tienen la capacidad para comportarse como un adulto, ni poder llenar nuestras expectativas. Entonces los atosigamos, los golpeamos, los empujamos, les gritamos, le ponemos castigos, le quitamos cosas que ellos quieren. Y lo que vamos haciendo con el tiempo es que vamos creando una exasperación, vamos creando una irritabilidad en los hijos, que es como cuando tú pones el agua a hervir y todavía tú no ves las burbujas saliendo, pero está hirviendo y lo que está hirviendo está abajo, que eventualmente va a salir a la superficie y va a explotar, va a echar burbujas calientes. Pero esa ira de nuestros hijos, esa irritabilidad se va a ir acogiendo, se va amontonando hasta que luego nuestros hijos actúan de una manera que nosotros no nos damos cuenta por qué. Y decimos, pero ¿por qué? Y es que nuestros hijos han estado almacenando esa irritabilidad, esa ira interior, porque nosotros no hemos sido sabios al manejar los asuntos de la vida cotidiana con nuestros hijos. Y lo que hacen que nuestros hijos entonces se desaniman. En otras palabras, como dicen en Puerto Rico, les apesta la vida. Y luego nosotros decimos, pero yo no sé, este muchacho está así, deprimido, está así, está asado, no tiene nada que...
está como mustio, porque lo hemos acabado nosotros mismos, por no tener conocimiento bíblico sobre el asunto. Ahora el apóstol Pablo va a pasar del hogar, pero también los negocios y los trabajos estaban en aquella época muy mezclados y relacionados con el hogar, y muchas cosas se manejaban desde el hogar. Y en Colosenses 3, del 22 al 23, leemos: siervos, obedezcan en todo a sus amos humanos, no sirviendo solo cuando se les está mirando, como los que agradan a los hombres, sino con sencillez de corazón, temiendo a Dios. Y todo lo que hagan, háganlo de buen ánimo, como para el Señor y no para los hombres. Pablo aquí defiende los deberes del esclavo y los deberes del amo. El paralelo moderno de estos son los empleadores y los empleados. ¿Existía la esclavitud en el tiempo de Pablo? Es más, la esclavitud ha existido y todavía existe. Nosotros queremos tapar el sol con un dedo, pero hay muchos tipos de esclavitud hoy día. A todo el que tú le debes, a todo el que nosotros le debemos, somos esclavos de esa gente. Y ese es el mismo tipo de esclavitud que había antes. Los esclavos antes no eran por cuestión de color de piel, ni mucho menos. Era porque entraban en deudas económicas o porque necesitaban algo para sostener la familia, y ahí se convertían en esclavos. Las escrituras nunca van a abrogar, es decir, nunca van a abogar por la esclavitud. Pero la escritura la reconoce como un elemento de la sociedad antigua, y yo diría también de la sociedad moderna, que podría haber sido beneficioso si los esclavos y los amos, y los empleadores y los empleados hoy día se trataran adecuadamente. Y aquí Pablo siguió el ejemplo de Cristo, y él utiliza la esclavitud como un motivo para instruir espiritualmente, y compara al creyente con uno que es un esclavo y siervo de Jesucristo, y viendo el servicio a un amo terrenal como una forma de servir al Señor. En realidad a veces no estamos sirviendo a los empleadores. Tenemos que mirar que estamos sirviendo al Señor. En el verso 24 dice: sabiendo que del Señor recibirán la recompensa de la herencia. A Cristo el Señor sirven, pero el que comete injusticia recibirá la injusticia que haga, porque no hay distinción de personas. El Señor te asegura a ti y a mí como creyente que nosotros vamos a recibir una compensación justa, una compensación eterna por nuestros esfuerzos aquí en la tierra. Incluso si tu jefe o tu amo terrenal no te compensa justamente, Dios te va a compensar. Lo que tus amos no te compensan, lo que tus empleadores no te compensan, Dios te lo va a compensar, porque Dios trata con la obediencia y la desobediencia de una manera imparcial. Los cristianos no debemos sospechar de lo que Dios nos está diciendo. Dios dice que me va a dar justicia, me va a dar la paga que no, me va a dar el reconocimiento que a mí nunca me han dado. Pero eso no, yo no creo que así va a ser. Entonces, sospechamos de la fe, de las palabras del Señor,
para entonces justificar nuestra desobediencia a una autoridad o a un empleador. Y por último, le habla a los empleadores. Amos, hagan lo que es justo y equitativo con sus siervos, sabiendo que también tienen un amo en los cielos. Debe haber honor y respeto mutuos entre los empleadores y los cristianos y los empleados, basado en su lealtad común al Señor. Los jefes cristianos, lealtad al Señor. Los empleados cristianos, lealtad al Señor. ¿Por qué? Porque el jefe que está lleno del Espíritu Santo va a usar su autoridad y va a usar su posición de poder con justicia y con gracia. Nunca va a poner a las personas bajo amenazas, nunca va a ser abusivo, no va a ser desconsiderado. ¿Por qué? Porque se da cuenta que también tienen un amo en los cielos a quien tendrán que dar cuenta. Y en esta mañana podemos concluir que siendo Cristo nuestra vida y poseyendo un ser interior nuevo, creado a la imagen de Cristo, la palabra de Dios nos muestra cómo deben ser nuestras relaciones, cómo debe ser nuestra conducta en el hogar y también con otros. Cuando hacemos morir lo terrenal y afirmamos en nosotros lo celestial. Al afirmar nuestra verdadera identidad en Cristo, nuestra conducta debe reflejar una armonía externa con lo que somos por dentro. Una nueva creación. Así que la expresión y la conducta de esta nueva creación debe comenzar ¿dónde? En el hogar. Y debe reflejarse en nuestras relaciones con otras personas a nivel social. La Biblia no nos deja ciegos, no nos deja ignorantes con respecto a cómo debe ser la vida en el hogar, cómo debe ser nuestra relación los unos con los otros. La carne va a hacer todo lo contrario a lo que yo les acabo de explicar. Pero cuando estamos llenos del Espíritu, entonces tenemos que tomar en consideración estas cosas. Como esposa, como esposo, como hijo, como padres, como empleadores, como empleados. Porque Dios está mirando todo esto. Y un día vamos a tener que dar cuenta al Señor de toda nuestra conducta en el hogar, con nuestros cónyuges, con nuestros hijos, con nuestros vecinos, con los hermanos y hermanas de la iglesia, con nuestros trabajos y nuestros compañeros y compañeras de trabajo. Vamos a orar. Padre, gracias porque tu palabra es tan clara, tan diáfana, tan maravillosa, que no deja lugar, Señor, a controversia. Porque podemos formar controversia, pero no porque tu palabra no esté clara, sino porque nos rebelamos en contra de tu palabra. Señor, remueve de nosotros todo espíritu de controversia, remueve de nosotros todo espíritu de amargura, remueve de nosotros toda conducta que no sea celestial.
Ayúdanos a poder mantener nuestra mirada firme en las cosas de arriba, de donde somos, para que podamos entonces verlo reflejado, Señor, en nuestra conducta. Dirígenos, Señor, durante esta semana y el resto de nuestros días para ser fieles y obedientes a la instrucción de tu palabra. En el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les continúe bendiciendo. Celebremos con la danza, que se escuche